Una voz que no solo te habla de promesas, sino que te guía a vivirlas. Esto no es una religión, es una revelación. ¿Estás listo para dejar la escasez y caminar en la plenitud que Dios tiene para ti? Únete a esta comunidad de fe. Cada gota de sangre de Jesús te dice: yo te amo. Y si tú has sido lavado por la sangre del Cordero y estás bajo la autoridad de la sangre del Cordero, cada gota de la sangre de Cristo que está en ti está ahí para decirle a un mundo: yo te amo. Búscanos en YouTube como Vida Abundante y permite que la palabra se haga viva en ti. Suscríbete, activa las notificaciones y sé parte de la vida abundante que Jesús tiene para ti. Mis queridísimos amigos y hermanos, mis queridísimos cuerpo de Cristo Iglesia, mi queridísima comunidad de vida abundante, hoy no es una comunicación positiva en el sentido de inspiración, pero como es para mí la última de la semana, quiero siempre traer algo doctrinal o algo que nos bendiga a cada uno de nosotros. Y hoy le voy a compartir algo inspirado en Charles Spurgeon, que fue ese gran predicador inglés que hizo grandes cosas para Dios. Y le voy a poner como título a esta meditación o a esta enseñanza: entendiendo el amor de Dios y la realidad del infierno. Un tema muy peligroso para mucha gente que no quieren escucharlo, pero yo no sería un hombre de Dios si yo no sería sensible a que tenemos que predicar todo el consejo de Dios. Hoy vamos a hablar de uno de los temas más difíciles de nuestra fe, uno que a menudo preferimos evitar. Por un lado, aprendemos sobre un Dios que es puro y amor, un Padre bueno y compasivo. Por otro, leemos en la Biblia sobre la aterradora realidad del infierno. Y siendo sinceros, a veces parece que ambos simplemente no encajan, ¿verdad? Esta duda puede herir nuestra fe y crear una imagen de Dios injusta o poco amorosa. En esta investigación, con la ayuda de la sabiduría de Charles Spurgeon, veremos que comprender la justicia de Dios no disminuye su amor. Al contrario, de manera misteriosa, hace que su amor revelado en la cruz parezca aún más increíble y precioso. Y la clave más importante de que estas dos cosas no se contradicen es que quien más nos advirtió sobre el peligro del juicio fue Jesús mismo. El amor verdadero no se queda callado ante el peligro. Grita una advertencia. Hoy intentaremos comprender el motivo de esta advertencia y cómo revela el corazón de Dios. Si la advertencia de Jesús es un acto de amor, ¿por qué se descuida tanto esta doctrina hoy en día? Y este principio aborda el dolor de una fe superficial, una fe positiva que se siente débil e impotente ante el verdadero mal del mundo, precisamente porque ha perdido el sentido de la gravedad del pecado y sus consecuencias. La sabiduría de Spurgeon confrontaría nuestra tendencia moderna e intentar crear un Dios más agradable, un Dios hecho a nuestra imagen o a nuestra medida, eliminando los atributos que nos ofenden como su ira y su justicia. Argumentaría con convicción que un evangelio carente de malas noticias, la realidad del pecado y el juicio de Dios, no puede ser, por definición, tener buenas noticias verdaderamente buenas y poderosas. Y aquí radica la revelación contraintuitiva. Ignorar la doctrina del infierno no la hace desaparecer, solo nos deja en el limbo con dos cosas: un Cristo inferior y una cruz innecesaria. Piénsalo, si el pecado no tiene consecuencias eternas y terribles, entonces el sacrificio de Cristo en la cruz, su agonía, su sangre, su muerte, fue un acto dramático completamente exagerado. No fue la redención más costosa y gloriosa de la historia del universo. Fue una reacción exagerada a un problema menor. La realidad del infierno es lo que da a la cruz su peso y su gloria. Esto nos invita a una nueva postura: pedirle a Dios valentía para examinar las difíciles doctrinas de las Escrituras, no con una fascinación malsana, sino con un corazón que anhela comprender la plenitud del carácter de Dios, tanto su bondad como su severidad, como nos advierte el apóstol Pablo. La mejor analogía para esto es la de un médico que por miedo a asustar a su paciente
se niega a diagnosticarle su cáncer y en su lugar solo le receta un analgésico. No es un médico amoroso, es un médico negligente y cruel. El verdadero amor requiere la valentía de presentar el diagnóstico completo, por doloroso que sea, para que el paciente acepte con urgencia el único tratamiento que puede salvarle la vida. El fundamento de este diagnóstico es la naturaleza misma de Dios. Si el infierno es la medicina amarga pero necesaria, ahora necesitamos comprender su fundamento. Y este principio ataca nuestro mayor obstáculo emocional e intelectual: la dificultad de comprender cómo un Dios de amor podría condenar a alguien al sufrimiento eterno. A nuestros ojos parece desproporcionado. La sabiduría de Spurgeon nos enseñaría que nos estamos haciendo la pregunta equivocada. La pregunta no es cómo puede un Dios bueno enviar a la gente al infierno. La verdadera pregunta desde la perspectiva del cielo es cómo podría un Dios perfectamente santo permitir que el pecado, que es una rebelión infinita contra su propia naturaleza gloriosa, quede finalmente impune. Y aquí radica la ruptura de expectativas. Un Dios que en última instancia tolera la violación, el asesinato, el abuso, la traición y toda la maldad humana. Un Dios que simplemente esconde toda la injusticia de la historia bajo una alfombra cósmica. No, sería un Dios bueno. Sería un monstruo moral. La existencia del infierno, por terrible que sea, es la garantía definitiva y absoluta del universo de que la justicia algún día prevalecerá. Es la promesa de Dios de que el mal no tendrá la última palabra. Esto cambia radicalmente nuestra percepción. El infierno no se trata principalmente de la grandeza de lo que el hombre ha hecho. Se trata de la grandeza de quién es Dios. Es la consecuencia natural e inevitable de la colisión entre la impureza del pecado y la absoluta santidad de Dios. Piénselo a través de la analogía del sol. La luz del sol es buena. Es lo que nos da vida, nos da calor y nos permite ver. Pero para una criatura hecha para la oscuridad, que odia la luz, esa misma luz buena se convierte en un tormento insoportable. La santa y gloriosa presencia de Dios es la luz y la atmósfera del cielo. El infierno es la experiencia eterna de esa misma santidad por parte de un corazón que en su rebelión la odia, y el odio de Dios al pecado nace de su amor. Y el infierno es el resultado de la santa justicia de Dios. ¿Cómo se consigue esto con su amor? Para comprenderlo debemos combatir nuestra visión sentimental y mezquina del amor de Dios, lo que se reduce a una tolerancia pasiva, a un afecto nefasto, a un simple deseo de vernos felices a cualquier precio independientemente de nuestra rebelión. La Biblia, sin embargo, pinta un panorama mucho más intenso. El amor de Dios es inseparable de su santidad. La carta a los Hebreos nos da esta sobria y gloriosa advertencia. Nuestro Dios es fuego consumidor. Su amor es un amor que consume, que quema todo lo que es contrario a su propia naturaleza santa. Y aquí radica la ruptura de las expectativas. El amor de Dios no es una indulgencia que ignora el pecado. Es una pasión santa que odia el pecado, precisamente porque ve cómo éste destruye a las criaturas que Dios ama. El amor de Dios, por lo tanto, no es lo opuesto a su ira. El amor de Dios es la motivación misma de su ira contra todo mal, que desfigura y destruye su buena creación. Esto nos invita a una nueva oración, orar para que nuestros corazones se alineen con el suyo. Pedirle a Dios que nos enseñe a amar lo que Él ama y a odiar lo que Dios odia. Pedirle un corazón profundamente dolido por el pecado, en lugar de uno que lo tolere y lo controle. Esto se alinea con su santo amor. Piensen en esto a través de la metáfora de un cirujano. El amor de un gran cirujano por su paciente no se manifiesta en darle dulces para aliviar su malestar. Se manifiesta en tomar un bisturí afilado para extirpar dolorosa pero inevitablemente el cáncer que está matando al paciente. El amor que corta para sanar es mucho más profundo que el amor que simplemente consuela en el camino a la muerte. El amor de Dios es el amor de este cirujano. Y este amor santo, junto con su justicia perfecta, encontró su máxima expresión en un momento histórico. Si Dios tiene una justicia santa que no puede ignorar el pecado y un amor santo que no puede ignorar al pecador, ¿cómo se resuelve esta paradoja? Y aquí llegamos al quinto principio, el punto de colisión de toda la historia, que ataca nuestra visión incompleta de la cruz, que la ve solo como un ejemplo de amor sin comprender la justicia que allí se llevó a cabo. Para Charles Spurgeon, la cruz era el lugar descrito en el Salmo 85. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Fue el único punto del universo donde todos los atributos de Dios pudieron expresarse plenamente al mismo tiempo. Y aquí radica la ruptura de la expectativa, la esencia del Evangelio. En la cruz Dios no renunció a su justicia
para mostrarnos amor. Demostró su amor al satisfacer perfectamente su propia justicia. Allí derramó toda la ira santa que nuestro pecado merecía sobre su propio Hijo, quien se ofreció voluntariamente. ¿Para qué? Para poder de manera perfectamente justa y legal derramar toda su misericordia sobre nosotros. Aleluya. Esto cambia radicalmente nuestra percepción. La cruz es la única respuesta perfecta a la paradoja que dio origen a este video. La cruz demuestra que Dios es 100% justo. De hecho, el pecado fue castigado con la muerte que merecía. Y esto demuestra que Dios es 100% amoroso. El mismo que la persona de su Hijo ofreció el sacrificio en nuestro lugar. Piensa en esto a través de la analogía de la deuda. Imagina que tienes una deuda impagable ante un juez perfectamente justo. El amor del juez por ti no lo lleva a romper la ley y simplemente ignorar la deuda. Eso sería una injusticia. En cambio, en un acto de amor incomprensible, el juez se levanta de su silla, abre su caja fuerte, retira el importe total de la deuda de su cuenta y la paga en tu nombre. La justicia se cumplió a la perfección y el amor se magnificó hasta el infinito. Esto es lo que sucedió en la cruz. Con la justicia y el amor de Dios perfectamente satisfechos en la cruz, llegamos al sexto principio que personifica esta verdad y ataca ese persistente sentimiento de culpa, esa sensación de que a pesar de ser cristianos, en el fondo aún merecemos castigo por nuestras faltas. La sabiduría de Spurgeon nos lleva a la doctrina de la sustitución. En la cruz Jesús no solo murió por nosotros. El apóstol Pablo nos dice en 2 Corintios que se hizo pecado por nosotros. Allí, en esas horas de oscuridad, sufrió la separación del Padre, el abandono, la agonía espiritual, la esencia misma del infierno que nosotros por nuestra rebelión merecíamos. Y aquí está la revelación contraintuitiva que magnifica el amor de Cristo. Su amor por nosotros no fue solo para darnos el cielo como regalo. Nos libró del infierno al tomarlo sobre sí en nuestro lugar. La profundidad del amor de Cristo solo se puede medir verdaderamente por la profundidad del horror del que nos rescató. Si no hay un infierno real que evitar, entonces el amor de la cruz se ve disminuido. Pero si lo hay, entonces el amor que desafió ese abismo por nosotros es más grande de lo que podemos imaginar. Esto cambia radicalmente cómo lidiamos con nuestra culpa. La próxima vez que tu conciencia te acuse de tus pecados pasados, no intentes defenderte, no intentes minimizar tu fracaso. Corre a la cruz, señálala y recuerda que el castigo que merecía ya fue completamente absorbido por Cristo en esas horas de oscuridad. Soy libre no por mí, sino por Él. Piensa en esto a través de la metáfora de una transfusión. En la cruz ocurrió una gran transfusión divina. Jesús en su amor tomó sobre sí nuestra sangre contaminada, nuestra naturaleza pecaminosa merecedora de muerte eterna. Y a cambio nos dio su sangre pura, su justicia perfecta y su vida eterna. Y este amor que nos advierte del peligro es el mismo que nos impulsa a advertir a los demás. Si el amor de Cristo nos rescató de un peligro tan real, llegamos al séptimo principio que ataca la tendencia moderna a considerar cualquier mención del infierno como discurso de odio, terrorismo psicológico, una completa falta de amor. La sabiduría de Spurgeon, sin embargo, pinta un panorama diferente. Él, conocido por sus apasionados sermones sobre el juicio de Dios, solía predicar sobre estos temas con lágrimas en los ojos. No sentía un placer sádico por la condenación de los pecadores. Su corazón, como el de su amo, se rompió. Y aquí reside la ruptura de la expectativa. La advertencia más amorosa que se le puede dar a alguien que camina con los ojos cerrados hacia un acantilado no es hablar de la belleza de las flores a lo largo del camino. Es gritar a todo pulmón sobre el peligro inminente que se avecina. La predicación bíblica y sobria sobre el infierno no nace del odio, nace de un amor tan desesperado, tan urgente que se niega a ver a la gente perecer en silencio sin previo aviso. Esto cambia nuestra percepción. Cuando escuches un mensaje que habla seriamente sobre la justicia de Dios y las consecuencias del pecado, no lo tomes como una amenaza. Recíbelo como una invitación urgente para que corras hoy a la seguridad inquebrantable que existe en los brazos de Cristo. Considera de nuevo la analogía del médico. Un médico que con amorosa seriedad informa a un paciente que padece una enfermedad mortal y necesita tratamiento urgente. No lo odia. Lo ama lo suficiente como para decirle la verdad que pueda salvarle la vida. El silencio en este caso no sería amor, sería negligencia. Y para el creyente esta verdad no debería producir terror, sino reverencia.
Con la naturaleza amorosa de la advertencia de Dios establecida, llegamos al octavo principio que aborda el dolor del creyente que, aun siendo salvo, vive paralizado por el miedo al infierno, un miedo que roba el gozo e impide la intimidad con un Padre amoroso. La sabiduría de Spurgeon nos enseñaría a hacer una distinción crucial. Para el incrédulo, la doctrina del infierno debería producir un terror saludable, un temor que lo despierte de su letargo y lo impulse a correr hacia Cristo en arrepentimiento. Pero para el creyente, para quien ya ha sido redimido, la misma doctrina debería producir una emoción completamente diferente, un profundo y reverente temor. Y aquí radica la ruptura de la expectativa. El temor que la realidad del infierno produce en el corazón de un hijo de Dios no es el temor de un esclavo que teme el látigo de su amo. Es el asombro de un hijo redimido. Es un asombro abrumador ante la santidad de Dios, ante la gravedad del pecado y sobre todo ante la incomprensible magnitud de la gracia de Cristo, que nos salvó de tal destino. Esto cambia nuestra percepción. Usa la doctrina del infierno no para dudar de tu salvación, sino para profundizar tu adoración. Medita en la seriedad del juicio que merecías y luego concluye con la pregunta que te genere gratitud. Si esto es lo que mi rebelión merecía, cuán grande y glorioso es el amor de Cristo que me libró de todo esto. La analogía del rescate es perfecta. Imagínense rescatado de un edificio en llamas en el último segundo por un bombero. Al llegar a un lugar seguro en la calle y mirar atrás, el edificio derrumbándose en llamas, no sientes terror y estás a salvo. Lo que sientes es una gratitud tan profunda, tan abrumadora por el bombero que te rescató, que te acompañará el resto de tus días. El infierno es el edificio en llamas. Cristo es nuestro bombero y esta gratitud se convierte en el combustible de nuestra misión. Con el corazón lleno de gratitud y asombro, llegamos al noveno y último principio que ataca nuestra apatía misionera, nuestra falta de urgencia y pasión por compartir la buena nueva de Jesús con quienes amamos y con el mundo. Para Charles Spurgeon, una firme creencia en la realidad del infierno era el principal motor de su apasionada evangelización. En una de sus citas más famosas y conmovedoras dijo: si los pecadores han de ser condenados, que al menos salten al infierno sobre nuestros cuerpos, y si perecen, que perezcan con nuestros brazos alrededor de sus rodillas, rogándoles que se queden. Y aquí radica la ruptura de la expectativa. Si no hay peligro real y eterno, no hay verdadera urgencia de rescate. En la comprensión de la aterradora alternativa a la salvación, lo que transforma nuestro testimonio deja de ser una invitación casual a una vida mejor. Se convierte en una súplica desesperada, como quien le lanza una cuerda a alguien que se está ahogando. Esto nos invita a una aplicación personal y práctica. Deja que la realidad de la eternidad te quebrante el corazón por una persona específica en tu vida que no conoce a Cristo, y que ese quebrantamiento transforme tu indiferencia en una intercesión ferviente y un amor que busca activamente una oportunidad para compartir esperanza. La analogía final es la de un barco que se hunde. Si estás en un barco que se hunde en medio del océano helado y encuentras el único bote salvavidas, el amor no te permite simplemente salvarte y ver a otros perecer en silencio. El amor te impulsa, te obliga a gritar, a advertir, a subir a la mayor cantidad posible de personas al bote salvavidas contigo antes de que sea demasiado tarde. La doctrina del infierno nos hace menos amorosos, nos hace amar con urgencia. Nuestro viaje nos ha llevado a través de una de las doctrinas de fe más difíciles e incomprendidas. Hemos visto que la realidad del infierno no contradice el amor de Dios, sino la expresión necesaria de su justicia perfecta contra el mal. Y hemos descubierto que es esta misma justicia santa la que hace que el amor sacrificial de Cristo en la cruz sea tan infinitivamente precioso, tan incomprensiblemente glorioso. Y la verdad poderosa y definitiva que Spurgeon nos enseñaría es esta: no se puede tener uno sin el otro. Un cristianismo que, para ser más aceptable, elimina la realidad de la justicia y el juicio de Dios, inevitablemente produce un Cristo pequeño, una cruz opcional y un evangelio sin urgencia ni poder. En la oscuridad total del terciopelo negro de la santidad y la justicia de Dios, lo que hace brillar con todo su esplendor el diamante del amor de Cristo en la cruz. La invitación final de este viaje, por lo tanto, no es que temas esa doctrina, sino que le permitas obrar plenamente en ti. Deja que te quebrante el corazón y lo purifique de toda tolerancia al pecado. Que te llene, que esta doctrina te llene de una inmensa gratitud diaria por tu salvación, y que te impulse hacia afuera con una nueva urgencia y una nueva compasión por un mundo que se dirige silenciosamente hacia el abismo. Terminemos con una oración de adoración al Dios que es perfectamente ambas cosas. Padre, te adoramos,
Te adoramos por tu amor, que es más profundo de lo que podemos imaginar. Y te adoramos por tu justicia, que es más pura de lo que podemos soportar. Padre, gracias por no comprometer ninguno de tus atributos. Gracias por la cruz, el lugar donde tu amor y tu justicia se besaron. Padre, danos la valentía de contemplar la terrible realidad del pecado, para que apreciemos cada vez más la gloriosa realidad de tu rescate. Que tu amor demostrado en la cruz nos impulse a vivir cada día para aquel que nos libró de la ira venidera. Si hoy sientes una renovada gratitud por este rescate, decláralo. Desplázate hacia abajo hasta los comentarios y escribe esta sencilla pero profunda declaración desde un corazón redimido. Gracias, Jesús, por el rescate. Que la magnitud de este amor te sostenga y te impulse. Querido amigo y hermano, abre tu corazón para recibir a Jesús. Abre, y si hay algún pecado en tu vida, renuncia a todo pecado. Entrégate completamente al Señor y permite que la sangre preciosa de Cristo, aleluya, te limpie todo pecado. Y que nunca ignoremos la realidad del infierno, pero tampoco ignoremos la realidad de la sangre de Cristo, quien llevó nuestros pecados, que murió en una cruz para librarnos del infierno y darnos la vida eterna en las moradas eternas. Te bendigo y te amo, mi querido amigo y hermano, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, para la gloria de Dios. Amén.